La doctora Pamela Pozo, que es médica clínica y diabetóloga de Clínica Doctor Roberto Rania, nos habla sobre el Día Mundial de la Diabetes que se conmemoró el pasado 14 de noviembre. Y ahora en Maternidad Actual, la salud de la familia, nos encontramos en diálogo con la doctora Pamela Pozo, que es médica clínica y diabetóloga de Clínica Doctor Roberto Rania de Neuquén Capital. Pamela, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Augusto. ¿Cómo estás? Muy bien, Muy gracias. bien, y como es habitual en esta época, ya se ha tornado una costumbre llamarte en el mes de noviembre porque el 14 se ha conmemorado el Día Mundial de la Diabetes. Quería que nos hicieras, por favor, una reflexión y cuál es el lema para este año. Bien, sí. El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes en homenaje a quien descubrió la insulina, a Banting. Eh, el lema de este año de la Organización Mundial de la Salud es Educar para proteger el futuro, en el cual la idea es que el paciente no solo tome conciencia, el paciente y sus familiares, ¿sí? Y su entorno tome conciencia de la enfermedad y sus complicaciones. Aparte de esto, lo que necesitamos es que el paciente tenga la información para su automanejo. El paciente debe saber de nutrición, debe saber de cómo, de qué es su enfermedad y cómo tratarla. Y el paciente debe disponer y tener todas esas herramientas necesarias para su automanejo y su autocontrol, y nosotros seremos quienes los acompañen. Bien, ¿cuáles son los síntomas de alarma? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? ¿En qué trabajan justamente ustedes para la prevención y este lema que tiene que ver en este año? Bien, sí, nosotros recibimos pacientes ya con diabetes y muchas veces con pacientes que tienen dudas sobre diabetes. Bueno, hay pacientes que todavía no tienen el diagnóstico. La comunidad debe saber que la diabetes en un principio, antes de ser diagnosticada, puede no tener ningún síntoma. Eso se llama que es silente. Significa que puede no tener síntomas por un tiempo, si bien su glucemia puede estar en valores más altos de lo normal y llega a ser síntomas ya con valores elevados. Por eso es necesario que el paciente concurra a chequeos y los estimulamos a que se acerquen, dado que si el paciente tiene familiares que han tenido diabetes, sobre todo familiares de primer grado, padres, hermanos, mujeres que han tenido diabetes durante el embarazo, porque la diabetes en el embarazo puede concluir una vez que nace su hijo, pero es muy probable que a los 5 años se diagnostique una diabetes 2. Eh, Obesidad, sedentarismo, mayor de 40 años son todos factores de riesgo que pueden desarrollar diabetes. Entonces, muchas veces la glucemia puede estar alta en el cuerpo. Cuando hablo de glucemia, hablo del azúcar en sangre para que se entienda. Y el paciente no está enterado porque no tiene síntomas. Y muchas veces lo detectamos en los controles acá en el laboratorio o en algún control preocupacional que hacen cuando ingresa a algún trabajo, pero justamente un chequeo una vez al año puede hacer una detección precoz del inicio de la enfermedad. Cuando el paciente ya tiene glucemias elevadas, sí puede tener síntomas, glucemias mayores a 200, 250, que son los síntomas que te voy a contar. Lo más común que ocurre es tener sed, una sed que es muy diferente a la habitual. No tiene sed, obviamente se hidrata, pero es una sed que el paciente la nota diferente, como que no se puede calmar. Toma muchos litros de agua, que eso se llama polidipsia, toma grandes cantidades de agua, orina mucho, pierde peso, puede tener visión borrosa, dolor abdominal. Muchas veces estos síntomas aparecen juntos, pero hay veces que aparecen eh, no todos juntos, sino pueden parecer aislados. Pero bueno, es llamativo que al paciente le llama la atención todos estos síntomas que te acabo de contar, o uno o dos de ellos. Ahí generalmente la diabetes ya llegó a valores elevados y hay que tratarla rápidamente. Me concentro en uno de los casos que habías explicado recién. En el caso de la diabetes gestacional en la embarazada, luego de haber tenido a ese bebé, a los 5 años Ujú. decías que podía llegar a establecerse una diabetes del tipo 2. O sea que la diabetes tipo 2 que pudo haber desarrollado 5 años después es consecuencia directa del embarazo.
No, no es consecuencia del embarazo. En su genética, esta paciente iba a tener diabetes en algún momento, tal vez la iba a tener más adelante en una edad más avanzada, pero el embarazo es un estado de insulinoresistencia que se llama, en el cual las glucemias suelen elevarse. Normalmente en las pacientes sin diabetes, la insulina propia del cuerpo tiene el poder de llevarlo a la normalidad, pero en estas pacientes que ya había una tendencia o una historia de diabetes en su familia previa o pacientes obesas, van a desarrollar esa diabetes. Si no la tienen en el embarazo, probablemente le van a desarrollar muchos años después. Pero lo que sí está demostrado, como te decía, que el 80% de las pacientes que tienen diabetes gestacional, aproximadamente a los 5 años es el tiempo, suelen tener diabetes tipo 2. Por eso también es importante, me he encontrado con muchas pacientes en las cuales no tenían esta información, que pensaron que después de tener a su hijo la diabetes se va, sí se puede ir por un tiempo, pero es necesario todos los años hacer un control para pesquisar y encontrarla y tratarla oportunamente.